Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Continuamos con el libro de Deuteronomio. Los hebreos necios querían rey. Moisés se dio cuenta que iban a pedir rey. Dijo, bueno, van a tener rey, pero deben tener estas características. Que no le tenían que gustar los caballos. No le deberían gustar, bueno, sí le deberían gustar las mujeres, pero no tener tantas. Y fue lo que Saúl, David y Salomón hicieron. No deberían olvidar el libro, sacar una copia a mano del libro del Pentateuco y ser temerosos de Dios. Pero con todo, pidieron rey y así les fue con el rey Saúl, que terminó loco. Terminó consultando a una bruja, la bruja de Endor. Terminó una vez desnudo profetizando. Este hombre se volvió loco, padecía de dolores de cabeza intensos. Entonces un joven rubio, pequeño, que era David, entraba y con un arpa tocaba algunas melodías y este demonio lo dejaba. Después de eso, Moisés está preocupado qué es lo que va a pasar con los levitas. Los levitas ya se les dijo cuál va a ser su heredad. No podían tener tierra. No podía cultivar porque él estaba especialmente, la tribu de Leví, para servir en el tabernáculo a Dios. La herencia de los levitas era Jehová. También tenían una familia y también tenían que sostenerse. Dice aquí en este libro, en este capítulo 18, que ellos tendrán las porciones de carne que se van a dar en el holocausto. Aquel que llevara un toro o llevara un becerro, la parte que le correspondía al levita era el cuajo, la quijada, la espaldilla. Eran 3 partes que le tocaba al levita. Y además de eso, le tocaba las primicias de el grano, del vino y de aceite. Y las primicias de lana. Pero no podían tener tierra. Cuando lleguemos al libro de Reyes, el sacerdote Elí tenía 2 hijos. Y estos hijos no respetaban a Dios. Ellos tomaban un tridente, un gancho de 3 puntas y agarraban lo que querían. Hijos de sacerdote que no temían a Dios. Ellos también lo que hacían era fornicar con las jovencitas que llegaban alrededor del tabernáculo. De ese vuelo eran los hijos de Elí. Ya que entraran a la tierra de Canaán, si había un levita acá y le quedaba lejos el tabernáculo, este levita, si quería cambiarse de domicilio, este hombre podía ir hasta el tabernáculo, juntarse con el resto de levitas que estaban sirviendo ahí y tenía derecho a recibir su parte. Así son las leyes para los levitas y todos felices y contentos. Amonestaciones contra las costumbres paganas de los cananeos. Señores, cuando ustedes entren a Canaán, 9 cosas no deben de hacer. Primero, no deben pasar sus hijos a sacrificio como Moloc. Era una estatua de bronce gigantesca que la calentaban y de repente dejaban caer los nenes ahí y los niños se asaban. Eran unos gritos de los niños increíbles, espantosos. Mire cómo Satanás siempre ha tenido predilección por los bebés. 31 de octubre, mundialmente, el día del satanismo. Cómo sacrifican niños. La pureza del niño le gusta a este ser en sacrificios humanos. No consultarás Moloc 1, adivinadores no 2, agoreros 3, 4 sortílegos, 5 hechiceros, 6 encantadores, 7 adivinos, 8 magos, 9 ni quien consulte a muertos, medium. Estos oficios perversos tienen como un hilo junto a la magia, a lo satánico, a lo perverso. No consultarás a esta gente. Es incompatible que algún hermano que se dice ser creyente diga, hermano, yo sí creo en Cristo y le amo, pero también practico la magia blanca. La negra no, porque la negra es de Satanás. La llegaban a consultar gente que venía dañada por magia negra, magia mala. Ella usaba la magia blanca para ayudar a estas gentes a que no sufrieran los estragos de la magia negra. Para ella era permisible la magia blanca. La magia es magia y la magia no es de Dios. Magos,
sortílegos, adivinadores, conocedores del futuro, médiums, consultadores de muertos, sortílegos. Ay, hermano, yo soy creyente, pero eso sí, la verdad, y se lo digo, pastor, aunque usted se enoje, yo no salgo sin consultar mi horóscopo. Pero usted no es creyente, ¿y por qué me voy a enojar si no es creyente? Hay una vecina que lee el café, una leidita de café, no creo que se enoje Dios, Dios no lo conoce, porque desde el Antiguo Testamento Dios viene repitiendo que no consultemos a quienes hacen estas artes paganas. ¿Qué mal tiene que vista a mi niño de Halloween? Si usted no hace pagar el precio desde ahorita a sus hijos, no lo van a pagar después. Que sus hijos sean diferentes. Hijo, tú no te vistes de fantasma porque tú eres diferente. Si usted se lo permite desde chiquito, va a decir, pues todo se vale. Si él es hijo de Dios, es santo, es apartado, tiene que ser diferente. No aligeremos estas cosas, tampoco vámonos al extremo de ver demonios hasta en la sopa, no. Estos son 9 prácticas que Dios le prohíbe al pueblo al entrar a Canaán. La razón es la siguiente, capítulo 18:13, porque perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque Él es perfecto, santo, porque Él es santo. Nuestro deseo de ser perfecto, usted tiene que ser como Cristo. Pablo invitaba a ser como Él porque Él era como Cristo. La estatura que usted debe buscar es la de varón perfecto, que es Jesús. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, Canaán, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pero no pasa nada. Usted debe ir al que estudie la Escritura y busca una doctrina sana y tiene buen testimonio. Y la gente cambiaría, hermano, si dejara de oír tanto disco de estos cantantes y se pusiera a estudiar la Biblia. Ay, toda la tarde estuve yendo alabanza. Está bien, hermano, pero lea su Biblia también. Pero como la dieta es flaca, usted piensa que siendo cristiano es oír CDs. Yo no estoy en contra de que se oiga, pero no es lo que alimenta. Ponte a leer la Biblia, escudriña, que tu alma se llene de gozo con la Biblia. Luego Dios promete un profeta, como Moisés, verso 15. Levantaré de entre sus hermanos un profeta que será como yo. Hay tipologías, tipos de Cristo desde el Antiguo Testamento. Moisés es un tipo de Cristo. El rey David es un tipo de Cristo. José de Egipto es un tipo de Cristo. Tiene características como Cristo. Entonces este profeta que va a levantar Dios es un profeta mesiánico, el único, Jesucristo. Veamos algunas analogías entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Los dos fueron librados de la muerte cuando eran bebés. Ambos sufrieron persecución en su temprana infancia. 2. Ambos renunciaron a una corte real. Jesús renunció a la corte real celestial del cielo y Moisés renunció a la corte egipcia. 3. Tuvieron compasión de su pueblo ambos. Hablaron con Dios cara a cara y fueron mediadores de un pacto nuevo. Por medio de Moisés se da el pacto mosaico y por medio de Jesús se da el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Analogías entre Moisés y Jesús. Miren lo que habla sobre este nuevo profeta. Verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está hablando Dios, como tú, le dice a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. ¿Qué dijo Jesús? Yo hablo lo que mi Padre me dice. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras a través de este profeta, que él hablare en mi nombre, o sea Jesús, yo le pediré cuenta. La gente que no escuchó a Moisés, no todo el pueblo de Israel se salvó. La rebelión de Coré, un ejemplo. Esa gente no escuchó la voz de Moisés y esa gente se perdió, aunque era israelita. Actualmente, el que no cree en Jesús, Dios le pedirá cuenta al final, en el día del juicio. El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Usted que es creyente lo va a negar? No. Se les va a pedir cuenta al que no obedeció a Moisés, como al que no obedece la palabra del profeta mesiánico. Es Jesús. Y luego pone un colador para ver a los que son verdaderos profetas. Si un profeta habla y no se cumple lo que dice, hay que matarlo. Vimos también 3 capítulos anteriores que si algún profeta habla y se cumple lo que dijo, pero si te aleja de Dios, apedréalo. Aunque se haya cumplido
por poder de Satanás, limitado, pero poder, la profecía. Ahora, si el profeta de plano no se cumple lo que dijo, quítalo y no le tengas miedo a sus profecías. Actualmente, ¿quién es profeta? El profeta es el predicador, porque enseña la profecía, que es la palabra de Dios. La profecía ya está cerrada a través del canon bíblico. Yo en un sentido sería profeta porque enseño la escritura, no porque adivino el futuro. Usted va a iglesias donde hay falsos profetas o falsos predicadores, y de pronto si usted no da el diezmo, dice, malditos sois. Por ejemplo, yo soy el ungido. Si usted habla mal de mí de pensamiento, puede tener cáncer, porque como ahora no hay lepra, les puede dar cáncer. A las mujeres, cuidado con el cáncer de seno. A los hombres, cuidado con el cáncer de próstata. Eso se puede disparar si usted habla mal del ungido. Mire qué fácil es engañar. A todo aquel que le mande esa maldición, no le tenga miedo. El Benny Hinn, que es una apóstata, maldijo a no sé quién porque escribió en contra de él en un libro. Pero esas maldiciones no hay que tener problema porque son hijos del diablo. Y el diablo no puede actuar más allá de donde Dios le permite. Y Dios es nuestro Padre. Cuando Jesús vino, todavía estaban esperando a ese profeta que se le prometió a Moisés. Evangelio de San Juan 1:21. ¿Será el profeta? Pero le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías que haya resucitado? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta, el que se le prometió a Moisés? ¿Acaso eres tú el profeta mesiánico? Respondió, no, porque este es Juan el Bautista. Vayamos a Juan 6:14, el famoso profeta esperado. Aquellos hombres, viendo la señal, ahora sí, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta. No es un profeta, es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que se le prometió ¿a quién? A Moisés. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. No un profeta, que hubo muchos. Este es el profeta, el que se le prometió a Moisés. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. En el libro de Hechos también se está citando que va a haber un profeta, no cualquier profeta, el que se le prometió a Moisés. Vámonos a las ciudades de refugio. 2.5 tribus se quedaron en el oriente. El oriente es el este del Jordán. Y ahí Dios dijo, pongan 3 ciudades de refugio, bien distribuidas. Ahora que pasen el Jordán y entren al oeste del Jordán y ya hayan conquistado, van a poner otras 3 ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio no deben quedar muy lejos de todo Israel. Israel era chico todavía, recién conquistado, Canaán. El pavimento para las ciudades de refugio debería estar siempre impecable, bien planito, y debería haber señalamientos, ciudades de refugio, porque si alguien mataba a alguien accidentalmente, usted y su compañero estaban cortando un árbol y de repente el árbol se cortó totalmente, se deja caer el árbol, al vecino no le da tiempo correr y le cae el árbol en la cabeza y lo mata. Usted tiene que empezar a correr ya, tiene que emprender la carrera de la ciudad de refugio. No deberían quedar muy lejos, porque si en ese momento lo encuentra el vengador, el familiar más cercano, ese hombre lo empieza a perseguir, y si usted no le da tiempo a entrar a la ciudad de refugio, él lo mata antes. Por lo tanto, la gente mantenía los pisos para llegar a la ciudad de refugio lo mejor posible, porque usted no sabía si el accidente le podía pasar a usted. También el homicida corría para la ciudad de refugio, tanto el que era inocente como el que era culpable, porque en la ciudad de refugio nadie te podía hacer nada. Entonces, estando allá, empezaban a inquirir. Los ancianos de las tribus decían, a ver, véngase para acá, le vamos a establecer un juicio. Resulta que es inocente. Ese hombre se tenía que quedar a vivir ahí, en la ciudad de refugio, hasta que moría el sumo sacerdote. Hasta entonces podía regresar a su casa. El otro caso, resulta que sí lo hizo deliberadamente. Ahí mismo se lo daban al vengador y el vengador lo mataba. Hay algunas analogías con el Nuevo Testamento y las ciudades de refugio. Miren, ¿quién es nuestro dulce refugio en la tormenta? Es Jesucristo. Cuando usted lo persigue el pecado, usted tiene que correr a la ciudad de refugio que es Jesucristo. Él es
nuestra ciudad de refugio. El sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo. Haga de cuenta que yo estoy en una ciudad de refugio que es este mundo llamado tierra. Pero el sumo sacerdote, que es Jesucristo, ya murió en la cruz. Entonces yo algún día regresaré a mi casa, que es el cielo. Ciudades de refugio. Moisés le dice al pueblo, pero si ustedes obedecen la palabra de Dios y crecen más en territorio, que no fue así, pueden poner otras 3 ciudades de refugio. Leyes sobre el testimonio, verso 15. ¿Podíamos acusar a alguien con un testimonio? No se puede. Tienen que ser mínimo 2 que den testimonio que éste cometió un pecado, ya sea muerte, adulterio y todo esto. Mínimo 2. De preferencia 3 hombres que testifican que este hombre mató al otro. Algo que no puede hacer ahorita es ser testigo falso. Nunca. Y ahora que es cristiano, menos. ¿Qué es ser un testigo falso? Cuando usted tiene la duda. No estoy muy seguro, pero creo que era él. Mejor cállese la boca. Usted debe ser testigo cuando tiene los pelos de la burra en la mano. No pierde, es él. Pero eso de que creo que era él. No era él. No, sí, quién sabe. Pero sí, creo que era él. Vamos a testificar. No. Eso es ser testigo falso. Es una de las cosas que abomina Dios. Ojos soberbios, manos derramadoras de sangre, testigo falso, entre otras cosas que abomina Dios. Entonces usted no debe prestarse a ser testigo falso. Cuando se levantare testigo falso y lo detectas que es testigo falso, el que iba a morir ya no muere. Pero sí muere el que se prestó a ser testigo falso. Del verso 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová. Litigio es pleito. Los 2 litigantes delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces. 18. Y los jueces inquirirán bien. Muchas veces gente ha sido condenada por negligencia de un juez. El juez tenía flojera de leer el expediente, el juez tenía flojera de armar el expediente. Los que se dedican a armar el expediente están de ociosos, no quieren trabajar, y se va. Eso es malísimo, porque puede estar condenando a un inocente. Por eso dice la Biblia, inquirirás bien, o sea, con conciencia. Haz de cuenta que el que van a ejecutar es a tu hermano o a tu hijo. Entonces tienes que revisar bien ese expediente para hacer justicia. Aun cuando estés cansado, inquirirás bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y al que le iban a apedrear ya no lo apedrean, y ahora al testigo falso, que apedrearlo, y no le compadecerás. Lex talion, ley del talión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, fractura por fractura. Todo era así en la ley. La ley del talión del Antiguo Testamento con Moisés. Pero vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 38 al 42 dice así. Jesús está citando esto, dice: ¿oíste que fue dicho? ¿Cuándo? En la época de Moisés. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Lex talion, la ley del talión. Pero alguien superior está en este momento, alguien mayor, yo soy. Pero yo, Jesucristo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. Caray, entonces ¿cómo congeniamos estos 2 versículos? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero dice más todavía. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica y déjale la capa también. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, que eso lo hacían los romanos con los hebreos, un soldado romano iba cargando 2 canastos, por decir algo, ¿no? Pero veía a un hebreo, a ver tú, llévame 1 milla esto. Era de ley que le llevara 1 milla. Jesús dice, llévasela 2. Pues por eso querían apedrear a Jesús. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Parece que la Biblia se contradice, pero no es así. Poner la otra mejilla es, no debes tener odio ni venganza. Jesús está en contra del odio y de la venganza. No debes tener odio y venganza contra aquel que te lastimó. Pero
Esto no quiere decir que las violaciones a la ley no se lleven a juicio. Por ejemplo, el hermano me roba y yo sé que me robó. Pongo la otra mejilla, ¿de qué manera? No le tengo odio ni venganza, pero él tiene que enfrentar un juicio por robo. Eso es poner la mejilla. Y no tengo tanto amor por mi capa, no me estoy muriendo por mi capa. No me aferro a lo de este mundo, es lo que Jesús está diciendo. Eso es poner la otra mejilla. Terminamos capítulos 18 y 19 de Deuteronomio. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie. Señor, dulce refugio en la tormenta eres tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente eres un refugio dulce, en donde encontramos el consuelo sobre nuestras penas, nuestro pecado que nos persigue. Encontramos consuelo, Señor, de nuestros dolores, infancia, heridas del pasado. Encontramos el consuelo de la seducción del mundo, la carne misma que nos persigue, la ley del pecado. Oh, dulce refugio en la tormenta, Jesucristo, Salvador. Gracias, Señor, porque en medio de este mundo caótico existe una ciudad de refugio que eres tú. Y ahí cuento mis penas, ahí lloro, ahí encuentro el consuelo de vida eterna. Siento tu mano recorrer mi cabello y decir, espera, el tiempo viene. Dulce refugio en la tormenta. Que el Señor les bendiga. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.